que las cadenas se rompan, que las fortalezas se caigan, Señor, y que un espíritu de obediencia y una disposición sobrenatural para hacer tu voluntad venga a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Gracias porque tú haces cosa nueva en este día y nuestros ojos lo verán, y cuando salgamos de este lugar los que nos ven verán lo nuevo que tú estás haciendo a través de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. No podemos levantarnos por las mañanas, sobre todo los domingos, cuando venimos a la casa de Dios, y venir con la mentalidad de que venimos a una reunión más y a escuchar un mensaje más. La palabra de Dios dice que Él todos los días está haciendo cosas nuevas. Ahora, si nosotros estamos viviendo en la carne, viviendo por emociones, viviendo por sentimientos o viviendo por vivir un día más, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras aquí viviendo un día más? Aquí en la lucha, aquí ya tú ves, y empezamos a quejarnos, ¿verdad? Y empezamos a decir lo negativo. Eso es lo que vamos a tener, lo que estamos diciendo. Pero si usted se levanta y alguien le dice, ¿cómo estás? Y usted le dice, en victoria. En victoria. Porque no hay victoria sin batalla. ¿Cuántos están en batalla? ¿Cuántos están en prueba? ¿Y cuántos están en bendición? Amén, por la fe. Entonces, si hay batalla, es porque hay victoria. Porque no hay una batalla que Cristo no pueda ganar para nosotros. O como digo yo, de pie con Cristo. ¿Por qué yo uso esa expresión? Porque realmente muchas veces no me puedo ni levantar, pero me levanto. Y yo sé que es la fuerza y el poder de Dios. Cuidado con lo que nosotros declaramos cada mañana al levantarnos. Y el Señor me hablaba audiblemente y me decía ahí en la oficina, yo hago cosa nueva. Yo siempre renuevo mi mente cuando voy a leer la palabra, cuando voy a orar. Estoy a la expectativa de que Dios va a hacer algo nuevo. Y Dios lo hace. Lo que pasa que muchas veces lo que Dios hace no se manifiesta en el momento que nosotros queremos o en el momento que nosotros estamos viviendo. Muchas veces eso que Dios hace no se va a manifestar en tu tiempo ni en el mío, sino en el tiempo de Dios. Pero nosotros nos mantenemos expectantes. Ya Dios lo hizo, pues yo lo voy a ver en cualquier momento manifestado en mi vida. Mientras tanto, me gozo, me deleito en el Señor y sigo haciendo su voluntad. Pero en esta mañana hay una palabra poderosa, como toda la palabra de Dios, pero poderosa de parte de Dios. Si usted la atrapa, si usted la recibe, usted va a ver cómo su vida va a cambiar radicalmente. Claro, hago un paréntesis para recordarle a cada uno que la palabra de Dios siempre se cumple, pero que hay una parte que nos toca a nosotros y esa parte es obedecer. Esta palabra Dios la dio para nosotros, amén. Pero si nosotros no obedecemos y seguimos los reglamentos de Dios, no se va a cumplir en nuestra vida. Hay mucha gente preguntándose, ¿por qué estoy en el mismo sitio? ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué Dios no me contesta? Bueno, el problema no es de Dios. El problema está en nosotros. Debemos ubicar el problema e inmediatamente lo ubicamos y reconocemos y tratamos de cambiar. Entonces Dios va a cambiar también nuestras circunstancias. Hebreos capítulo 13, en su versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo el que murió en la cruz, pero también sigue siendo el que resucitó al tercer día. Él sigue siendo el mismo Cristo que le dio la vista al ciego, el oír a los sordos, que abrió la lengua del mudo, la desató y le hizo hablar, el que levantó a Lázaro de los muertos después de 4 días de muertos. Quizás en tu casa hay algún muerto. La tsunamita tenía un muerto en su casa. Y es posible que tú tengas un muerto también en tu casa. ¿Un muerto, pastora? Sí, un muerto. Los muertos después que tienen varios días, ¿qué pasa? Hieden. Entonces los muertos hay que resucitarlos.
Ahora, ¿cómo se resucita un muerto? Creyendo en el poder de Dios. Cuando digo que quizás hay un muerto en tu casa, te estoy hablando de una circunstancia difícil, de una circunstancia imposible, de una situación que por más que tú quieras, intentes o hagas, tú no la vas a poder solucionar. Solamente Dios la va a solucionar. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos eso, que hay situaciones que nosotros simplemente vamos a tener que creer y orar, pero que Él es quien la va a hacer. Y a esas situaciones le llamamos milagros. ¿Cuántos necesitan un milagro en este día? Algunos, por ese amén, necesitan no uno, no, necesitan por lo menos 5, 6, 7, 8. Pero qué bueno que Dios puede hacer cientos, miles, millones de milagros si nosotros le creemos a Él en todo momento. Y vamos a hablar de milagros en esta mañana. Y hay algo que yo siempre me he preguntado, y claro está, yo sé la respuesta. ¿Por qué razón, si Jesucristo no cambia y es el mismo de ayer que hizo tantos milagros, y uno de ellos que fue uno de los más extraordinarios que hizo, lo vamos a ver en esta mañana, por qué ese Dios que no cambia y que es el mismo Dios que está en mi corazón, que yo busco, que yo sirvo y que yo le creo? Muchos le creen a medias, otros le creen con todo su corazón, pero es el Dios que yo estoy buscando y que estoy clamando para que haga algo. ¿Por qué no ocurren esos milagros extraordinarios que ocurrían en tiempos pasados? Pero siempre viene a mi corazón la respuesta, porque está ahí contenida en la palabra de Dios. Estos hombres que clamaban y mujeres eran personas entregadas completamente al servicio de Dios. Claro, ellos no tenían computadoras, ellos no tenían todas las distracciones de este tiempo. Nosotros tenemos un poquito más de dificultad, ¿verdad? Y de oposición, pero eso no quiere decir que no podamos vencerla. Ellos no tenían los ideales que tienen los seres humanos en este tiempo, no tenían la crisis que hay de valores que hay en este tiempo, pero tenían otro tipo de situaciones también graves. Y las situaciones de ellos, analizando y viendo las historias bíblicas, eran peores que las de nosotros. Sin embargo, ellos sabían buscar a Dios, ellos sabían entregarse a Dios, mente, cuerpo y alma. Ellos sabían dejarlo todo por la causa de Cristo. Y Dios les retribuía mostrándoles su poder sobrenatural. Y déjeme decirle algo, la semana pasada hablábamos de tiempos peligrosos y del carácter de los hombres en los últimos días, pero también veíamos que en esos tiempos habían bendiciones de parte de Dios, y una de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en este tiempo tan difícil, tan peligroso, en que Cristo está a punto de arrebatarnos, de venir a la tierra ya para llevarnos a nuestras moradas celestiales, es el tiempo de los milagros más extraordinarios que se puedan haber hecho en la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque la gloria postrera que el Señor ha prometido será mayor que la primera. Pero escúcheme bien, mire algo, mire lo que el Espíritu me trae a mi memoria en este momento. Hubo un hombre en la Biblia que andaba detrás de otro hombre. Eliseo andaba detrás de Elías. Elías era un hombre ungido y fue un hombre que Dios hizo milagros a través de él maravillosos. Vemos a un Elías abrir y cerrar los cielos por lluvia, pero también vemos a un Elías postrado, sin mirar para ninguna parte, clamando a ese Dios. Vemos a un Elías perseguido, pero un hombre que Dios usó tremendamente. Pero vemos al sucesor de Elías corriendo detrás de él constantemente, sin despegarse de él, porque cuando usted quiere la unción, usted tiene que mantenerse pegado al Espíritu Santo. Y usted tiene que mantenerse pegado a personas ungidas. Si usted se separa, si usted se aparta de los ungidos, usted va a perder la unción. Porque Dios, como siempre les he dicho, no va a bajar a la tierra. Él tiene sus mensajeros en la tierra. Pero Eliseo no quiso simplemente lo que Elías tenía. Eliseo dijo: yo quiero la doble porción del Espíritu Santo. Lo que Dios tiene para nosotros hoy. No los milagros de ayer, sino una doble porción de la manifestación de su poder sobrenatural. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Entonces hay que cumplir los requisitos. Hay que seguir el ejemplo de Eliseo, que se mantuvo ahí hasta que logró lo que él quería y vio la gloria de Dios doblemente a lo que la vio el profeta
Elías. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos en este tiempo. Y déjame darte un mensaje que Dios te trae en esta mañana. Lo que estás atravesando, lo que estás pasando, es precisamente para eso. Todos aquellos que están en prueba, todos aquellos que están en dificultades imposibles y extraordinarias, gócense. Porque lo que Dios quiere es mostrarte su gloria postrera. ¿Por qué es tan grande tu necesidad? ¿Por qué es tan grande tu circunstancia? ¿Por qué es tan difícil la batalla que estás peleando? Porque lo que Dios va a hacer también es grande. Y a mayor problema y mayor dificultad, más grande será la victoria. Amén. ¿Qué es un milagro? Es un hecho inexplicable, algo que no podemos explicar. Claro, está producido por Dios. Los milagros no lo hacemos nosotros. Nosotros somos canal para el milagro. Mucha gente ve que a través de siervos de Dios personas se sanan, se levantan de silla de ruedas, oyen, hablan, y la gente corre detrás del hombre y la gente exalta al hombre y adora al hombre, pero no es el hombre. Es Dios a través del hombre. Déjenme decirle una cosa, la Biblia dice que muchas de esas personas que Dios usa para obrar milagros, ni se van a salvar. Cuando la palabra de Dios dice que muchos de ellos se van a presentar ante Dios y le van a decir, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros extraordinarios. El Señor le va a decir, pero yo nunca los conocí. Yo no sabía quiénes eran ustedes. Porque cuando Dios quiere cumplir su propósito, escoge personas a quien Él quiera, pero el hecho de que seamos escogidos y usados no garantiza nuestra salvación. Lo que garantiza nuestra salvación es que nosotros nos mantengamos postrados, rendidos y obedeciendo a la voluntad de Dios. Entonces seremos usados, pero también seremos salvados. Un milagro es hecho inexplicable producido por Dios y que no se puede explicar por leyes naturales. Milagros son cosas extraordinarias que la lógica y la mente no puede entender. Pero lo bueno de esto es que todavía hoy, en el 2016, y en este momento, Dios está dispuesto a hacer milagros. Dios está aquí en medio nuestro. Yo lo puedo ver. Yo lo puedo sentir. Y Él ha venido en esta mañana a darte tu milagro. Cuando Dios está haciendo algo grande en su pueblo, cuando Dios va a hacer algo extraordinario, siempre el enemigo va a atacar. En la historia que vamos a ver en esta mañana, una historia muy conocida, la historia de Josafat y el pueblo de Israel cuando estaban en guerra, pero una historia que nos da una enseñanza poderosa para que nosotros podamos atraer el milagro a nuestras vidas. Cuando Dios provocó esto, antes de que sucediera esto, había un avivamiento en el pueblo. Entonces, cuando el enemigo sabe que Dios te va a bendecir, cuando el enemigo sabe que Dios te está usando y te está bendiciendo, te va a atacar. Te va a atacar como lo hizo con Josafat y con el pueblo. Y en principio de la historia nosotros podemos ver que ellos reaccionaron con temor. Y es lógico, tenían 3 ejércitos delante de ellos para destruirlo. Tenían una cantidad mayor de ejércitos de lo que ellos eran. Humanamente estaban asustados. Humanamente tú y yo nos podemos asustar frente a las circunstancias que nosotros vemos. Pero veíamos el domingo pasado que frente a las circunstancias que nosotros vemos no es para atemorizarnos, sino para entender que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y decir, qué bueno, Señor, tu palabra se cumple. Y así como se cumple lo negativo, tus profecías para mí también se van a cumplir. Ahora, ¿cuál es la reacción que tú tomas cuando el enemigo viene en tu contra? Respóndete a ti mismo esa pregunta. ¿Cuál es tu reacción cuando el enemigo se levanta en contra tuya? ¿Cómo tú reaccionas frente a una situación imposible? ¿Cuál es tu reacción? Frente a algo que tú no puedes resolver. Nosotros quizá hoy en día no tenemos enemigos visibles, personas, pero tenemos enemigos espirituales, obstáculos espirituales en nuestra contra, para avanzar, para lograr lo que Dios quiere, para hacer la voluntad de Dios. Frente a esos enemigos, ¿cómo tú reaccionas? El enemigo vive poniéndonos zancadillas y vive poniéndonos obstáculos para que nosotros no alcancemos la voluntad de Dios. ¿Cómo reaccionamos frente a esos obstáculos? ¿Con temor? Pues déjame decirte algo en esta mañana.
El temor impide que tú puedas alcanzar el milagro que tú necesitas. Acompáñame al libro de Job, en el capítulo 3 y en el verso 25 y 26. Miren lo que dice este hombre de Dios, probado también hasta lo sumo. Job 3, 25 y 26 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino. Me van a robar, me van a robar, me van a robar. ¿Te van a robar? Se van a meter en mi casa, se van a meter en tu casa. Yo no voy a salir porque se van a meter en mi casa. Me van a romper va a quebrar el negocio, se va a quebrar. Esto está malo, va a seguir malo. Esto no hay quien lo arregle. No puedo, no tengo, no vas a tener. No voy a rebajar. Señor, reprenda al diablo, vamos a rebajar. Para aquellos que tienen 2 o 3 libras, sí. Ay, Dios mío, qué gordo estoy. No voy a rebajar. No, Señor. Declara ese cuerpo de guitarra en el nombre de Jesús. Que las palabras tienen poder, aleluya. Sí, porque aún en las cosas más simples. Este trapo de comida, no, Señor, cómoselo como si fuera una lasaña, como si fuera un puerco asado. Señor, gracias, porque esto es lo que hay, gloria a Dios. Claro, si usted tiene para hacer algo mejor, hágalo, No se me vaya usted ahí por donde no es. Pero veamos el ejemplo de Josafat en esta mañana, de una manera poderosa, en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Tenemos la historia de la victoria sobre Moab y Amón. Número 1, para recibir un milagro tienes que ponerte de acuerdo con Dios. La palabra de Dios dice la palabra, atiéndame aquí, que si 2 o más, pero vamos a hablar de 2, si 2 personas se ponen de acuerdo en la tierra, ¿qué va a suceder? Lo que pidan y lo que declaren será hecho. Hay mucha gente que está en contra de la declaración, pero declarar es hablar. O sea, que eso no es nada malo. Y la palabra de Dios me manda, ¿verdad?, a declarar lo que Dios ha dicho. Lo que yo no puedo estar declarando es lo contrario a la palabra. Pero cada vez que yo predico, yo declaro la palabra de Dios. Así que eso no tiene nada de malo. Lo que pasa es que hay mucha gente por ahí que está declarando, usted sabe, prosperidad y cuantas cosas Dios realmente no está diciendo. Pero si 2, es Biblia, no es humano. Si 2 se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pidan será hecho. Entonces lo primero que tú tienes que hacer para provocar el milagro en tu vida es ponerte de acuerdo con Dios. Antes de ponerte de acuerdo con el hermano, con Dios. Porque sí, debemos buscar hermano y decirle, hermano, mire, para que ore conmigo, gloria a Dios. Y todos nosotros siempre debemos estar de acuerdo. Pero no se necesita mucha gente para provocar el milagro. Si te pones de acuerdo con Dios, ganaste. Señor, mira, esto es lo que necesito. Bueno, y el Señor dice en el cielo, amén. Yo siempre les he dado el ejemplo muy claro, que aprendí hace muchos años, que dependiendo con quién estamos de acuerdo, es que vamos a obtener la victoria. Por ejemplo, si usted tiene un dolor y usted dice, ay, este dolor es un cáncer, yo me tengo que estar muriendo. ¿Usted cree que Dios va a decir amén? Dios no va a decir amén, porque Dios no quiere que usted sufra, ni tenga un dolor, ni tenga un cáncer, ni una enfermedad. El enemigo va a decir, amén, lo tengo, la tengo, ahí sí, te vas a morir, ya, se acabó. Ahí hay 2 personas de acuerdo, usted y el enemigo. ¿Y qué va a pasar? Que usted se va a morir del cáncer. Pero si usted, a pesar del dolor y la enfermedad, dice, Señor, por tus llagas yo he sido curado. El Señor, que no puede mentir a su palabra, dice en el cielo, amén. ¿Qué va a ocurrir? Un milagro de sanidad. ¿Por qué mucha gente no son sanadas? ¿Por qué muchas personas no reciben la sanidad? Por eso. Porque están declarando lo que el diablo está declarando en el infierno. ¿O usted no me cree? Él es real. Él le dice a sus demonios, vayan, miren, está enferma por esto, tal razón, Dios permitió la enfermedad, ok, pero el enemigo viene y te atormenta y te dice, te vas a morir, es que de esa tú no sales, es que de esa tú no te paras, y si tú oyes esa voz y aceptas esa voz, te vas a morir. Pero si tú, a pesar de la enfermedad, declaras que te vas a levantar, tú no sabes cuándo ni cómo, pero te vas a sanar, va a llegar el día de tu milagro. Y mientras llega, tú vas a ver más adelante lo que tú tienes que hacer.
lo primero que tenemos que hacer para recibir el milagro es ponernos de acuerdo con Dios. Veamos los versículos 3 y 4 del 2 de Crónicas capítulo 20. Voy a empezar desde el número 1. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros amonitas, vinieron contra Josafat, que era el rey de Israel en ese tiempo, a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿A quién? A Jehová. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer para pedir mi milagro? Conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque es que muchas veces estamos pidiendo cosas que no son la voluntad de Dios. Muchas veces tú estás pidiendo 1,000 pesos, pero Dios no te quiere dar 1,000 pesos, Dios te quiere dar 1,000,000 de pesos. Pero como tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, tú estás pidiendo incorrecto. Y la Biblia dice que no tenemos porque pedimos mal. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que saber para obtener mi milagro? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere para mi vida? Yo debo irme en ayuno y oración. Y mire, eso no es pérdida de tiempo, porque hay gente que dice: es que como ellos, tengo el ejército encima, ¿cómo que me vaya a ayunar, pastora? ¿Cómo que me vaya a orar? Es que el ejército me va a destruir. No, señor, eso no es pérdida de tiempo. Ayune, ore y mire a ver qué es lo que Dios quiere para usted. ¿Qué es realmente, cuál es realmente el deseo de Dios para su vida? Póngase de acuerdo con Dios, y comience a pedir y actuar en base a lo que Dios quiere para usted. Y ahí está el primer paso para recibir el milagro. No es como yo quiero, ni como yo pienso, sino como Dios quiere. Segundo, lo segundo que tenemos que hacer para recibir el milagro que estamos esperando es orar con respecto al problema. Mira lo que dicen los versos 5 al 12. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Mire qué lindo, mire cómo ora Josafat: Abraham, tu amigo. Qué lindo que la gente pueda decir de nosotros que somos amigos de Dios. Pero el problema de nosotros es que cuando tenemos problemas corremos. Primero tenemos que ir al amigo, sí, al que nos apoya, pero primero debemos buscar la voluntad de Dios, para que nadie nos confunda y para que tengamos exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Dice: y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? El nombre de Jesús está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué
hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Fíjese bien, siempre que se ha hablado de esta historia, se ha enfocado el hecho del poder que tiene la alabanza, y es una gran realidad. Y siempre se ha hablado del momento final, cuando con la alabanza ellos vencieron esos 3 ejércitos. Pero casi nunca se habla del principio. Casi nunca se habla de la manera en que Josafat oró y buscó a Dios. El principio fue lo que provocó el victorioso y extraordinario final. Fíjese bien, Josafat está orando. ¿Por qué? Porque la oración tiene que ser la primera opción cuando llega el problema, cuando llega la necesidad, cuando llega la dificultad. La oración es el primer recurso que tú y yo tenemos que tomar. Muchas veces, cantidad de veces, usted y yo hacemos las cosas primero y después oramos. Tomamos las decisiones, hacemos lo que creemos, pensamos, y entonces después que venimos y oramos. Señor, mira, cuando nos va mal. ¿Por qué? Porque no buscamos la dirección de Dios. Cuando los enemigos ya lo tenemos pisándonos los talones, entonces que no acordamos que debemos orar. Josafat le dice al Señor, Señor, esta gente viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Porque hay que ser muy humilde para poder reconocer que no sabemos qué hacer. Muchos de nosotros no nos gusta ni delante de Dios decir, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo hacerlo, Señor, lo estoy haciendo mal. Y esa es una actitud que desagrada a Dios. Tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios. Tú y yo tenemos que aprender que sin Él nada podemos hacer, que lo necesitamos a Él desde el principio hasta el fin, si queremos obtener la victoria, si queremos tener el milagro. Tenemos que aprender a decirle, Señor, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, pero tú me vas a ayudar a hacerlo. Vengo a ti para que tú me muestres el camino y la forma en que debo hacerlo. ¿Por qué cree usted que Salomón adquirió tanta sabiduría? Escucha a Salomón orando, Señor, yo soy un muchacho joven, yo no sé entrar ni salir, pero aquí estoy, Señor, tú me escogiste, ayúdame y enséñame a guiar este pueblo grande. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hasta un niño Dios puede usarlo para guiar su pueblo. Cuando una persona se pone en las manos de Dios, reconoce su incapacidad delante de Dios y depende de Dios, Dios le va a dar sabiduría para poder hacer las cosas, y más que sabiduría, le va a dar el poder para poder vencer los obstáculos que siempre se van a presentar delante de los retos que Dios nos pone. Cuando nosotros actuamos primero y oramos después, detenemos el milagro. Pero también cuando nosotros oramos sin fe, detenemos el milagro. ¿Y por qué que Dios no me oye? ¿Y qué es lo que pasa? Señora, pero lo primero que usted tiene que preguntarse no es por qué Dios no te oye, es, ¿tengo yo fe? Yo le estoy creyendo al Señor. De verdad yo creo que Dios puede hacerlo. Mire, Josafat le está diciendo al Señor, Señor, tú eres el Dios de Abraham. Y cuando le dice el Dios de Abraham, está hablando de todo lo que Dios hizo con Abraham. Le dice, oye, este pueblo tú lo quitaste del camino para que tu pueblo entrara a la heredad, y ahora ellos vienen contra nosotros. Josafat está reconociendo que el mismo Dios al cual él está clamando es el mismo Dios de ayer. Y el Señor te dice en esta mañana que el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Esther, el Dios de Débora, el Dios de Jesucristo es tu Dios, es mi Dios. No es cualquier cosa. El poder que tú llevas dentro es el poder de Cristo, el poder de la resurrección. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos, dice el libro de Romanos, está en ti y está en mí. Y si Dios no escatimó a su propio Hijo, y yo siento el poder de Dios en esta mañana, si Dios no escatimó a Cristo, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? Pues tú tienes que creer y tú tienes que depender de Él. Es que tú no eres que vas a cambiar las circunstancias, tú no eres que vas a cambiar las personas, no eres tú no puedes. Tú no eres que vas a producir el milagro, es Dios. Y lo que tú tienes que hacer es lo que hizo este hombre. Lo primero que hizo fue orar, rendirse, reconocer, recordarle a Dios sus hechos portentosos en el pasado. Señor, mira, tú eres el Dios que hiciste esto ayer. Hoy tú vas a hacer algo mayor.
Tú tienes que decirle, Señor, tú dijiste que la gloria posterior era mayor que la primera. Yo estoy cansado, yo estoy cansada de lo mismo. Yo quiero verte moverte, yo quiero ver tu avivamiento, yo te quiero sentir, yo quiero ver cosas extraordinarias en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mi iglesia, en mi ciudad. Vamos, Señor, que yo quiero. Y Dios se va a manifestar. Pero da pena que muchos de nosotros, en vez de ver el poder de Dios, estamos viendo los obstáculos. Estamos viendo los adversarios. Los adversarios nos tienen atemorizados y nos tienen ciegos ahí, nos tienen a tientas, cuando debemos voltear nuestra mirada y recordar qué clase de Dios nosotros estamos sirviendo. Josafat le hizo 3 preguntas al Señor. En el versículo 6, mira lo que él le dice. Lo primero que le dice es: ¿no eres tú? Versículo 6 dice: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Sabe qué hizo Josafat en ese momento? Él se recordó a sí mismo quién era Dios. A Dios le encanta este tipo de oraciones. Esta semana, miércoles, martes, yo me levanto, me siento en mi cama y le digo: ven acá, Señor. Tú conoces mi fe. Tú sabes que yo no tengo duda de ti para nada. Tú no me estás escuchando. Y yo creo que no pasó media hora cuando alguien me llamó y me dijo que había respuesta a una de esas oraciones, que parecían imposibles, porque y yo digo, wow, confrontamos a Dios con respeto. Señor, pero ven acá, ¿y qué pasa? Eso es lo que Josafat está haciendo. No eres tú el Dios todopoderoso. ¿Qué pasa, Señor? Tú no eres el Dios del imposible, el Dios que hizo grandes portentos. Lo segundo, la pregunta que le hace: ¿no echaste tú? O sea, le está diciendo: oye, todo ese ejército, tú lo quitaste del camino del pueblo de Israel, tú lo echaste fuera. ¿Qué pasa? Está recordando lo que Dios hizo en tiempos pasados. Y la tercera pregunta que le hace es: ¿no lo juzgarás tú? Hay mucha gente que le va a hacer esa pregunta al Señor de ahora en adelante. Señor, ¿tú no lo vas a juzgar a los que me hacen la guerra? A los que me están haciendo injusticia, a los que me tienen el huevo trancado. Ven acá, tú no lo vas a juzgar. Hay mucha gente que ya empezó a decirle: Señor, no lo juzgarás tú. Ven acá, Jehová, tú no vas a volver a actuar como actuaste en tiempo pasado. Dame ese monte. Caleb pasó 45 años, así que no te desesperes, ni dejes de alabar a Dios. 45 años. Señor, dame ese monte. Me imagino que hasta la dentadura ya la había perdido. Señor, dame ese monte. Dame ese monte. Y a los 45 años Caleb recibió Hebrón, porque era promesa de Dios. Entonces, lo que Dios te ha prometido, la justicia de Dios, se va a manifestar en tu vida. Aún el último día antes de tu expirar. Y no será así, porque también la vamos a disfrutar. Pero tenemos que mantenerlo ahí. Señor, tú no lo vas a juzgar. Señor, júzgalo tú. Que no lo juzguen los jueces de este país ni de esta tierra. Que no los juzguen los abogados. Júzgalos tú, Señor. Te quiero ver actuar en mi caso. Te quiero ver actuar en mi circunstancia. Te quiero ver actuar en mi país, Señor. No los juzgarás tú. Ustedes me entienden, ¿verdad? Porque no es solamente personal. Hay muchas personas que necesitan ser juzgadas por el Señor, por sus actos. Esas 3 preguntas le hizo Josafat al Señor, porque estaba orando con respecto al problema que tenía. Tenemos que ser específicos. Siempre les he dicho, cuando oramos por nuestros problemas, por nuestras circunstancias, él fue específico y le recordó a Dios su poder, su justicia y todo lo que hizo en tiempos pasados. Tercero, para recibir un milagro, debemos reconocer que necesitamos ayuda. Mientras nosotros creemos que lo podemos hacer con nuestra fuerza, escúcheme bien, atiéndame aquí. Mientras nosotros creemos que podemos hacer lo que necesitamos con nuestra fuerza, con nuestros medios, Dios no va a actuar. Tú tienes que reconocer que necesitas ayuda, que necesitas a Dios. El versículo 12, ahí mismo, estamos en Crónicas, capítulo 20, el versículo 12, en la parte B, dice así: no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer. Cuando usted, como padre
o como madre cree que sabe lo que tiene que hacer y lo hace a su manera, Dios no va a obrar milagro en sus hijos. Pero cuando usted reconoce que sus hijos son herencia de Dios y que cuando hay una situación usted debe llevarlo y ponerlo en las manos del Señor, porque usted le dice, mire Señor, ya yo hice lo posible, ya yo di el consejo, Señor, yo doy el ejemplo, ahora Señor, yo no sé qué hacer, así que ahí está, y lo dejo en las manos de Dios. Mis queridos padres y madres, Dios va a actuar. Dios va a actuar. No se distraiga, que es el fuego de Dios. No se distraiga. Cuando usted tiene una situación que usted no sabe para dónde coger, pero empieza a argumentar y decir, bueno, lo voy a hacer de esta manera, de esta, de otra, y no reconoce que usted no sabe qué hacer y se va a la presencia de Dios, entonces usted no va a obtener el milagro. Pero en el momento que usted dice, Señor, no sabemos qué hacer, y vengo a oración, Señor, yo no sé para dónde coger, para dónde ir, yo no sé quién es que me va a ayudar, yo no sé a quién es que tú vas a usar, yo no sé de qué manera voy a salir de este problema, inmediatamente Dios le va a dar la salida. Sígalo viendo aquí en este pasaje poderoso. Confesar nuestra incapacidad, porque los milagros no ocurren hasta que admitimos que es imposible sin Dios. Los milagros no ocurren hasta que usted no admite que el único que puede hacer lo imposible posible es Dios. Amén. Número 4. Debemos mirar a Dios más que al problema. Y yo creo que esta es la parte que más nos va a ministrar en esta mañana, porque una de las cosas que estamos más acostumbrados a hacer es a mirar el problema, a enfocarnos en el problema. No vemos a Dios que está ahí diciéndonos, hey, yo tengo el control, yo peleo tu batalla. No, mirando el problema. Esta gente tenía 3 ejércitos a su alrededor. El versículo 12, en la parte última, dice así: no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Escúcheme bien, escúcheme bien. 3 ejércitos, vamos, imagínense, 3 ejércitos grandes, que vienen a matarlos, a destruirlos. Y este hombre se pone a orar y le dice, Señor, no sabemos qué hacer con esta gente, no sabemos qué hacer, pero no lo vamos a mirar a ellos, te vamos a ver a ti. Cuando usted pone la mirada en el problema, su fe se debilita. Pero cuando usted pone la mirada en el Dios de lo imposible, su fe se acrecienta y el milagro ocurre. Josafat y su gente hicieron lo correcto. Primero, ellos tenían temor, porque era lógico, 3 ejércitos. Pero luego oraron. Dios le respondió a esta gente con uno de los milagros más extraordinarios de la historia que se pueda contar. El versículo 15 dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Oiga bien lo que dice el Señor en esta mañana. Primero, no temáis, fuera todo temor en el nombre de Jesús. Ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande de problemas y de necesidades, porque no es vuestra la guerra, sino, iglesia, no temas. No temas. Mientras los valores morales se van desquebrajando y se van rompiendo, no temas. Porque la iglesia no es tuya, la iglesia es de Cristo. Y Él es que pelea por su iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora hay una pregunta. ¿Tú sabes por qué tú y yo nos cansamos en medio de la batalla, en medio del problema? ¿Sabes por qué? Porque queremos pelear las batallas de Dios. Es uno de los enfoques de este mensaje. Querer hacer lo que Dios tiene y es el único que puede hacer, te va a cansar. Oye, si ya hiciste lo posible, descansa. Atrévete a aceptar la invitación del maestro. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Descansa. El pastor, ¿y cómo va a ser que yo me sienta a esperar? Sí, espera a ver lo que el Señor te dice. Espera el próximo accionar de Dios. Espera el próximo paso que Dios te va a decir que te diga. Descansa. En días pasados, en una de las meditaciones del aposento alto, leía una lectura que ministró mucho mi vida, que hablaba de ese pasaje que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si hay un medio por el cual tú puedes descansar de tus batallas y de tus problemas, es la oración. Cuando nosotros nos descargamos en la presencia de Dios, realmente recibimos paz
y descansamos. Dice esa madre que ella le da una orden a su hijo para que recogiera los juguetes que estaban regados. Y el niño dejó los juguetes ahí. Y mientras tanto, mientras no recogía los juguetes, el niño estaba turbado porque tenía una tarea por hacer. Entonces, cuando tú y yo no aceptamos la invitación inmediata del maestro, vamos a vivir cansados y derrotados. Cuando el Señor dice, venid, lo dice con un signo de admiración. Es que venga, oye, no es mañana, no es ahorita. Es que es ahora, oye, te está hablando el Señor en esta mañana. No, que es ahora, dice el Señor. Es antes de irte de aquí esta mañana que el Señor te dice, ven, dame el problema, dame la situación, dame la necesidad, entrégamela y vete en paz, mi hijo. Que la batalla no es tuya, la batalla es mía. Atrévete a soltar el control. Por Dios. Queremos estar ahí controlando, cambiando del canal de nuestra vida, cambiando, pasando de capítulo a capítulo. No, que yo estoy atrasado y nos vamos para el capítulo final. Y cuando estamos en el final, Dios tiene que volvernos al primero, porque no es así. Tú no tienes el control de tu vida, el control de tu vida lo tiene Dios. Tú un día levantaste tu mano y dijiste, acepto a Jesucristo. ¿Cómo? ¿Qué fue que lo aceptaste? Señor y Salvador de mi vida. Señor quiere decir que Él gobierna tu vida. Y Salvador quiere decir que Él es el que te va a salvar en los momentos y en las dificultades. Entonces, si tú declaraste eso, demuéstralo. Por eso es que digo que hay mucha gente en la iglesia, pero que no son cristianos en realidad. Hicieron una confesión verbal, pero no viven esa confesión. Si Él es el Señor, vamos a someternos a lo que Él dice y a lo que Él manda. Y si Él es el Salvador, vamos a entregarle las batallas a Él, como hicieron esta gente. Segundo, ¿por qué nos sentimos vencidos? Porque tratamos de resolver los problemas que serán resueltos con Dios. El versículo 13 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Pueblo, hay que estar junto en medio de la batalla. Ahí estaba todo el mundo junto, ahí, en unidad, de acuerdo, en medio de un problema muy difícil. Tenemos que estar unidos, no juntos, porque a veces estamos juntos, pero aquel está pensando una cosa y el otro está pensando otra. Juntos en armonía de corazón y de pensamiento. Número 5, debemos descansar en fe. El versículo 17 dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos. Una vez más el Señor nos manda estar quietos. Yo no sé lo que a ti te está pasando ni con qué tú estás luchando, pero el Señor te dice, quieto, quieto ahí, tranquilo, tranquila, pausa, quieto. Dice, no habrá por qué ustedes peleen. Ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Pero hasta aquí el pueblo está en ¿qué? En oración, en búsqueda de Dios. ¿Y qué están ellos recibiendo? La dirección de Dios. Ellos le pidieron dirección y Dios se la dio. Si tú le pides dirección a Dios, Dios te la va a dar. Pero si tú vas, no, Señor, porque es que yo quiero ir. Es que no, es que yo quiero ir, Señor. Es que, Señor, es que estamos en Semana Santa y yo quiero ir a ese hotel. O yo quiero ir, es que yo quiero ir. Es que yo tengo que ir. Entonces, Señor, libre albedrío, vete. Si te pasa algo después, la culpa no es de Dios. Ahora, si tú dices, Señor, mira, yo quiero esto, pero sobre eso yo quiero tu voluntad. Amén. Yo creo que no debemos correr a la milla del mundo. Yo creo que todos los días, todas las semanas, los meses y los años que Dios ha creado, lo ha creado para sus hijos. Amén. Entonces nosotros no tenemos por qué correr a la milla del mundo. Yo siempre digo que esta es una semana que hay un corre-corre, hay peligro porque la gente de aquí... ¿Por qué nosotros tenemos que estar tristes? ¿Por qué no vamos a poder ir a ninguna parte esta semana? No, nosotros tranquilos y ellos volviéndose locos y muchos de ellos están matándose. Nosotros en la presencia de Dios buscando dirección. Cuando ellos terminan de gozar, entonces nos dejan el camino libre a nosotros, para que nosotros en paz sigamos gozando de todo lo que Dios nos ha entregado. Dios te dice en esta mañana, ese es mi problema, yo lo arreglo. Ese problema es de Dios. Ese problema no es de ustedes. Es de Dios. Váyanse a comer tranquilos y ríanse y gocen y hagan algo. Es de Dios el problema.
no es tuyo. Cambien esa cara. Vamos a poner ahí una canción que dice, dile ese gigante que eche para allá. Y vamos, ese problema no es mío, es de Dios. Hay mucha gente que me dice a veces, ¿y tú te vas a quedar así? Digo, sí, el problema mío, ya yo hice lo que yo podía, ahora Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dañar el problema, ayudar a Dios, yo no puedo ayudar a Dios. ¿Quién soy yo? No, ese problema es de Dios. Pero que eso es el problema de Dios. Oye, ya yo hice mi parte. Ahora dejen a Dios actuar, porque es que nosotros interrumpimos el milagro muchas veces, porque es que no, hay que mira, deja a Dios actuar. Dios no lo hace, Dios muchas veces lo hace de repente, pero muchas veces Dios se toma tiempo para hacer sus cosas. Y como yo siempre digo, cuando se trata del comportamiento humano, Dios nunca lo va a hacer de ahora por ahorita, a menos que Él tenga un plan destinado para alguien. Si Dios va a usar a Gislady y la necesita para mañana para predicarla, Dios va a trabajar rápido con Gislady porque la necesita, su propósito. Pero de lo contrario, Él va a trabajar junto con ella, en la libertad que le ha dado, pero va a tomar tiempo. Porque nosotros, aún nosotros, que nos creemos que estamos caminando correctamente, tenemos muchas cosas que cambiar, muchas cosas que mejorar en la presencia de Dios. Entonces no es así de repente, Dios lo va a hacer como Él crea y en el tiempo de Dios. Dios, escucha bien esto, no quiere que huyamos de ninguna situación. Ay, lo dañó la pastora, el mensaje iba ahí. Ya me dañó el milagro la pastora. Dios no quiere que tú huyas de la situación. Él no quiere que tú salgas corriendo. Él quiere que tú le enfrentes. Porque mientras tú le estás corriendo al problema, tú no reconoces delante de Dios que necesitas ayuda. Porque cuando tú le corres es que tú estás haciendo las cosas a tu manera. Dios no quiere que tú huyas de la situación. Dios quiere que te quedes ahí. Porque es en la situación donde Él te va a mostrar su gloria. No somos masoquistas, pero es en la situación. Te va a mostrar su gloria. Porque cuando Él te quita la situación, al mes siguiente que tú te acuerdas que no le diste gracia. Porque cuando estabas turbado y atribulado, ¡ay, Señor! ¡Ay, problema! Pero cuando Dios te quitó el problema, ya te olvidaste de Dios, ya no lo necesitas, ya no hay que orar. Entonces, Dios no quiere que te salgas de la situación. Porque esa situación es la que te está ayudando a tener una relación íntima con Dios. Es la que te está ayudando a buscar más a Dios. Por eso yo creo que Dios no está de acuerdo con que nosotros le quitemos los procesos a la gente. A la gente hay que dejarle los procesos para que aprendan, caray. Porque mientras todo está bien, no aprenden. Entonces, mientras están en el proceso, Dios los está enseñando y los está llamando y le está diciendo, te he dejado ese problemita para ver si te acerca, para ver si me busca, para ver si entiende. Entonces viene tú, ay, no. ¿Sabes qué hace? Atrasas el plan de Dios en la vida de esa persona. Está llorando, llora. Llora, tú te lo buscaste, llora, pero llora en la presencia de Dios. Que eso es quebrantamiento. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. No podemos huir de la situación. Si nos escapamos del problema, Dios nos volverá a traer. Créame que sí. Por muchos años, yo lidié con una situación muy dolorosa y muy triste, por muchos años. Y yo me escapé varias veces de esa situación. Y una persona que yo considero mi amiga, me dijo un día, Rosmarie, si no pasas el examen, Dios va a volver y te va a traer. Y era cierto. Yo me escapaba porque yo tenía razón, y tenía razón, pero esa no era la forma de Dios. Me escapaba y hacía cosas. Y cuando esa muchacha me dijo eso, después de eso yo empecé a analizar. Digo yo, pero es verdad. Yo en vez de avanzar estoy retrocediendo porque mientras yo escape, Dios me va a volver al mismo sitio. Y volví al mismo sitio. Me volví al mismo sitio y con más dolor porque entonces yo decía, wow, yo quiero avanzar. Hasta que un día yo dije, ok, Señor, brazos caídos, como tú digas, vamos, ayúdame y fortaléceme para esperar. Y pasaron 3 años y pico que parecía que, y hubieron momentos, pero yo le decía, Señor, vamos, aquí estoy pasando. Y ya cuando yo creía que tenía el asunto en control, yo le decía, oye, tengo un 100, mi corona tiene estrella, vamos, Señor. Pero seguía ahí aguantando. Cuando llegó el tiempo de Dios, el Señor me dio mi nota y me dijo, pasaste, ahora ahí está, puedes avanzar al próximo nivel. Pero mientras tú le estés huyendo al problema, mientras tú estés viendo las cosas a tu manera y haciéndolas a tu manera, Dios te va a volver al mismo sitio. Mis hijos, es tiempo de madurar, es tiempo de avanzar,
Es tiempo de cambiar ciertas actitudes. No nos podemos quedar en el mismo sitio que el enemigo quiere que nos quedemos. El enemigo quiere vernos a nosotros un día arriba y un día abajo. Un día en victoria y otro en derrota. Un día en bendición y otro en maldición. Un día con los milagros del Señor y el otro día no. No, de hoy en adelante nosotros como iglesia de Cristo tenemos que comenzar a vivir como dice la palabra, de gloria en gloria y de poder en poder. De milagro en milagro, con testimonios grandes. Si usted recibe esta palabra en esta mañana, mire, porque yo no lo puedo provocar en usted, yo lo provoco en mi vida. Mire cómo esta semana Dios me hizo el milagro. Señor, pero tú no me oyes. Me dijo, con lo que hizo, me dijo, te estoy escuchando. Digo, pues aquí vamos, mira, esto, yo me aproveché de una vez. Digo, me está escuchando. Te ve, a los hijos usted le habla, y no te oye. Tú no quieres hablarle porque este muchacho no me oye. Pero cuando el muchacho se sienta y tú le hablas con amor y le dices, y el muchacho te está escuchando, oye, tú le dices más de lo que tú le ibas a decir, te aprovecha. Digo, me está escuchando de noche, de madrugada, toda, Señor, y ahora esto, y ahora aquello. Acuérdate que falta esto, Señor. No hemos terminado. Qué lindo, cuando Dios, que es real, se manifiesta en nuestra vida y nos muestra que Él nos está escuchando. Dios quiere enseñarnos cuando nos vuelve a esas situaciones que Él es capaz de hacer por nosotros cualquier cosa. Dios te dice, tú eres mi hijo, tus problemas son mis problemas. Oye, tú eres mi hijo, tus necesidades son mis necesidades. Oye, Dios, no soy yo que te estoy hablando. Tú eres la niña de mis ojos. Oye, tu dolor es mi dolor. Lo demostró en la cruz del Calvario porque llevó nuestras enfermedades. Tu frustración es mi frustración. Yo no te he dejado. Yo estoy ahí. Cuando tú crees que yo estoy más lejos, dice el Señor, ahí es que yo estoy cerca tuyo. Lo que pasa es que tú estás distraída en las cosas de este mundo, en el problema. Pero ven, búscame y vas a ver cuán cerca estoy de ti. En el versículo 17 que leímos, el Señor le decía, está quieto y no temáis. Jehová estará con vosotros. Pero también el Señor le dijo a ellos en un momento, en este momento en que ellos estaban peleando, que debían oír a Dios y oír a los profetas. Y quiero hacer un paréntesis ahí en lo que estamos hablando. El hombre que está ministrando a Josafat le dice, creed a Dios y creed a sus profetas. Números capítulo 12. Versículo 6. Dice la palabra. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, las palabras del Señor. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. O sea que Dios está corroborando el ministerio profético. Estamos en los tiempos en que hay muchos falsos profetas. Tenemos que tener cuidado, pero sabemos que Dios tiene sus profetas en la tierra y dentro de la iglesia. Y Dios está diciendo, cuando haya profeta entre vosotros, yo le voy a revelar mis deseos, lo que yo quiero. Y en Deuteronomio capítulo 18, en su verso 15, dice la palabra, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. ¿Qué está diciendo el Señor? Que nosotros tenemos que oír los profetas. Porque hay gente, sí, hay gente que oye a los profetas, pero no le hace caso. Nosotros tenemos que oír los profetas, los que nos hablan la palabra de Dios y los que nos dicen lo que Dios está hablando. Ahora, ¿por qué es necesaria la profecía en medio nuestro y dentro de la iglesia? Proverbios capítulo 29, en su verso 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Vuelvo y les repito que profecía no es decirle, por ejemplo, mira Richard, te dice el Señor que cuando tú tengas 15 años tú vas a tener una casa. La gente cree que esa es la única profecía que existe. O mira, te dice el Señor que el problema que tú tienes mañana a las 8 está resuelto. Quiere el Señor, agarren esa palabra.
La gente cree, o Yanka, te dice el Señor. La gente cree que esa es la única profecía que existe. Señores, esta es la profecía más segura. Profetas son los que hablan la palabra de Dios. Y el Señor está diciendo, oigan a mis profetas, escúchenlo para que les vaya bien. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, también nos dice la palabra de Dios, pero el que profetiza habla a los hombres, número 1 para edificación, número 2 para exhortación y número 3 para consolación. Cuando Dios te revela algo de alguien negativo, un pecado, algo, tú no lo puedes lanzar en público. Tú tienes que ir donde esa persona y con exhortación y con consuelo decirle a esa persona, mira, el Señor te dice que no andas bien, pero mira, el Señor te dice que te quiere levantar. ¿Qué le dijo el profeta a David cuando fue a revelarle su pecado? ¿Qué le dijo Natán? Oye, le hizo una historia primero y lo llevó a reconocer su pecado. Y cuando David dijo, ay, ese hombre soy yo, ahí mismo vino la palabra de Jehová. Pero Jehová ha remitido tu pecado. O sea, viene la consolación también de parte de los profetas. Y en Deuteronomio 18, una vez más, en el verso 22, también dice la palabra del Señor, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Cómo yo sé que la profecía es de Dios? ¿Se cumple? Si no se cumple, no es de Dios. Además, usted tiene dentro de usted el Espíritu Santo, que le da discernimiento para cuando una persona le está hablando a usted la palabra, o le está hablando una profecía. El mismo Espíritu te dice, eso es de Dios, eso no es de Dios. Por eso necesitamos tanto pedir a Dios discernimiento de espíritu, porque una de las grandes señales que ya está sucediendo en estos días es la falsa profecía. Mucha gente que oye que Dios le dijo tal cosa y Dios no dijo eso. ¿Cómo yo sé que es de Dios? El Espíritu Santo lo va a confirmar en mi corazón. Sexta y última cosa, la vemos en el versículo 21 de Segunda Crónicas, capítulo 20, el verso 21 dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Mire, la acción de gracias antecede al milagro. No esperes que Dios te haga el milagro. Comienza a darle gracias ya. Esa es tu ministración en esta mañana. Te vas a poner de pie y vas a comenzar a decir, Señor, gracias por esto, por aquello. Vas a comenzar a glorificar a Dios porque ya está hecho el milagro. Si tú lo crees, si tú lo puedes creer, tú vas a glorificar a Dios en esta mañana y le vas a dar gracias. Por eso que tú no estás viendo, pero que estás seguro que Dios lo va a hacer. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a terminar viendo dos cosas que ocurren cuando le permitimos a Dios obrar en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Número uno, que Dios siempre nos va a dar más bendición de la que esperamos. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Ve por qué tenemos que depender de Dios? ¿Ve por qué tenemos que hacer lo que esta gente hicieron? Imitarlos, que debemos imitar estas cosas, porque Dios siempre te va a sorprender con más de lo que tú le estás pidiendo. El versículo 26 corrobora lo que te estoy diciendo en esta mañana cuando dice, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Beraca significa bendición. Amén. Dios te va a sorprender con más de lo que tú estás